Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presenta. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Con el gusto de saludarles, su servidor y amigo Cornelio Marlín Cruz. Estamos en Oaxaca, en La Mira. Y mira, ya llegamos al programa 12 y seguiremos con el 13 y el 14 y el 15 y todos los que vengan, ¿no? Porque mira qué interesante sigue resultando Oaxaca en La Mira. Y seguramente ustedes ya están viendo en pantalla, como su servidor lo maneja, a otro invitadazo, pero ahorita platicaremos con él y lo presentaremos. Antes, permítame darle nuevamente la bienvenida, como todos los lunes, a esta hora de la tarde, a las 6 de la tarde, a mi querido hermano y maestro Raúl Castellano. Raúl. Gracias, Cornelio, como siempre, un gustazo estar contigo y con don Alfredo Martínez de Aguilar, que, por cierto, el viernes, y lo aprovecho para felicitar a mujeres, organizó un gran evento de diseños fabulosos. A mí me dejó verdaderamente impresionado los dos artistas plásticos que estaban pintando en situ a dos modelos en sus faldas, ¿no? Una cosa increíble. Y luego llegó Silvia María a cantar, ¿no? Yo le pedí el feo, nuestro himno. Sin alusión a es nuestro himno. Sin alusión a los presentes. Y bueno, no me siento mal, gracias por recibirnos. Bienvenido a nuestro invitado. Claro. Así es. Y pues bueno, aquí también, aprovechando, felicitarte, le doy nuevamente la bienvenida a mi querido hermano maestro y gran amigo Alfredo Martínez de Aguilar. Alfredo, nuevamente aquí. Gracias, hermano, por la oportunidad de mantener esta alianza entre tres plataformas, ¿no? Editorial Corporativo de Medios de Comunicación, Regeneración, Pluralidad y Mujeres. Así es. Igual me uno a la felicitación de Raúl. Lamentablemente yo no puedo estar porque ya ves que estoy más tiempo en la Ciudad de México. Así es. Y acá, pero una gran felicitación. Gracias. Todo lo que hace Mujeres, sé que lo que haces tú siempre es sensacional, hermano. Benditas mujeres. No, benditas mujeres. Sin ellas no somos nada. Indiscutiblemente. Y pues aquí estamos los tres medios de comunicación, las tres empresas de comunicación, y seguimos demostrando de que cuando queremos sí podemos, ¿no? A pesar de todo lo que se diga en nuestro país, de que somos el gremio más complejo que puede existir, pero aquí estamos, aunque el presidente de la República diga y tenga otros datos. Y bueno, después de ello, es un verdadero placer, y lo digo en el sentido de que hemos manejado esta palabra de placer, pero para mí sí es un placer, es una alegría, porque el invitadazo que tenemos hoy es Javier Villacaña Jiménez, el actual presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Revolución Institucional, pero muy fuera de eso y de esos cargos y muchos otros que ha tenido. Es un extraordinario y gran amigo y hermano de su servidor desde hace algunos años. ¿Ya? No digo años, no digo la cantidad, pero sí desde hace algunos años. Seguimos siendo jóvenes. Y seguimos siendo jóvenes. Javier, bienvenido a Oaxaca en La Mira, porque mira cómo se dan las cosas, ¿no? Ya tenía tiempo que no te veía yo. Así Nada más te veo en todas las excelentes acciones que estás haciendo en el Comité Ejecutivo Estatal del PRI. Muchas gracias, Juan. Muy buenas tardes. Es un verdadero placer para mí, un gusto estar en esta mesa con grandes amigos como Raúl, como Cornelio, como Alfredo. Gracias. Y bueno, pues la verdad, les agradezco esta gran oportunidad de platicar de Oaxaca, que es nuestra pasión y nuestro compromiso, ¿no? Pues aquí está, ¿no? Indiscutiblemente. Oye, que te firmes de una vez tu credencial. No venía yo preparado. No, La renovación. Fíjate, la renovación. ¿no? La vez anterior que estábamos platicando, mi hermano Javier y su servidor, y me decía, vente al comité, ya para que firmes tu renovación, y le decía yo, déjame nada más que termine este compromiso aquí en México, y ya voy y regreso. Digo, perdón, que vuelvo, porque lo regreso, lo caído. No, pero bueno, hemos venido haciendo en este programa, creo que lo platicábamos antes de empezar al aire, hemos haciendo un recuento de las sucesiones gubernamentales. Y ha sido muy interesante, Javier, porque creo que es un tema que a veces se queda un poco en el olvido, y cada sucesión de gobierno en Oaxaca
tiene sus propias características, sus bemoles, sus puntos finos, sus historias atrás de la historia, sus anécdotas, como muchas, aquí se ha planteado en la mesa, como en varias de las sucesiones ya estaban hasta vestidos de traje, ¿no? Sí, sí. Con el discurso de aceptación de la postulación. Y en todos los partidos, ¿eh? Así es. Y de repente, órale, ¿no? Una llamada de última hora. No, y los detalles que suceden atrás de una postulación, incluso en lo personal yo también lo viví, el tema, ¿no? Claro. De esas cosas que no esperas y llegan, ¿no? Pero bueno, y en ese contexto, en este ciclo, queremos cerrar precisamente contigo, bienvenido nuevamente, para poder conocer a detalle qué pasó en el PRI, porque hace 8 días empezamos con la sucesión del gobernador actual, Alejandro Murat, pero bueno, por ser la más cercana, pues despierta mucho más interés. Claro. Entonces, hace 8 días estuvo Noé Jara, y básicamente tratamos el tema en función de lo que pasó en Morena, que también ahí no cantan mal las rancheras, ¿no? O no las cantaron mal. Y estuvimos platicando de muchos detalles que hubo atrás de la elección, desde la postulación. Claro, en el caso de Noé Jara, él hizo básicamente la apuntaló con la carrera política de Salomón Jara, del actual gobernador electo. Pero no pudimos entrarle a lo que pasó en el PRI, más que de refilón, ¿no? Así es. Comentar, obviamente, pues que en el PRI también había habido ciertas circunstancias. No, y una gran sorpresa al final. Una gran sorpresa, ¿no? Entonces, por ahí quisiéramos empezar, si no tienes inconveniente, porque en la sucesión de Alejandro Murat, bueno, de entrada en el PRI, se inscribieron cinco personalidades. 5 aspirantes. 5 aspirantes, ¿no? Que fueron, empezando por las mujeres, Mariana Benítez, la diputada Frosina, y luego Paco Villarreal, Germán Martínez, Germán Espinosa, Germán Espinosa, ¿no? Y Eliodoro Díaz Escárraga. Y el propio Eviel. Y el propio Eviel. ¿También se inscribió? Estuvo no hubo como tal un tema de inscripción, pero sí son de los cuadros que levantaron la mano y que dijeron, eso sí, ¿no? Quiero. Sí. Bueno, agrégale bien. Claro. Y creo que algunos de ellos hicieron más presencia, creo, se pusieron a recorrer comunidades, se pusieron a tener interlocución con grupos del PRI, que porque contra todo lo que se diga y tiene que reconocerse, pues el PRI sigue teniendo una presencia real de cuadros, eso... Una estructura, cuadros, ¿no? Históricos. Tal vez es el partido con mejor estructura, ¿no? Así es. Independientemente de que a veces la estructura se construye con recursos y ahora tal vez no los tengan como los tienen otros, ¿no? Pero bueno, y ese es otro tema. Entonces, está ahí, bueno, los 6 están, ¿no? Están recorriendo. Y de repente todos entiendo que se fueron a México. Fueron convocados se fueron a México y de repente surge otro candidato, que fue Alejandro Avilés. Entonces, pues lo primero que le preguntamos al presidente del PRI estatal, ¿qué pasó, no? ¿Cómo es que llega AAA? Mira, ¿cómo pasó y cómo por pasó? qué? Sobre todo, claro, ¿cómo lo vivimos? A ver, yo les quiero comentar que todas las elecciones son diferentes. Sí, y obviamente únicas. Y obviamente va generándose la realidad política a partir de coyunturas, ¿no? Yo estaba completamente ajeno al trabajo político y efectivamente escuché que todos esos nombres que ya se mencionaron eran cuadros valiosos que aspiraban, ¿no? Que querían. Y ya en una cercanía a la decisión, a la toma de la decisión, se veían 2 cuadros, ¿no? Era Germán, adelante, Francisco Villarreal, y efectivamente de repente hubo una convocatoria al Comité Ejecutivo Nacional en donde sin duda alguna, haciéndose presente estas coyunturas, tomaron la decisión de que el abanderado fuera Alejandro Avilés. ¿Derivado de qué? Pues de que obviamente de todos los que se nombraban,
quien tenía una gran cercanía con la estructura del partido y iba a hacer una elección de estructuras, era Alejandro Avilés. Alejandro fue coordinador de delegados del partido años, ¿no? Estuvo en esa misma figura en el gobierno, y hay que reconocerle que en todas las regiones tenía ya gente, mucho contacto y gente muy identificada con él. Yo creo que eso, derivado además de una presencia real de a dónde habían llegado todos los demás, fue lo que dio pie a que se tomara esa decisión de que él fuera el abanderado. Sin embargo, el gran reto que teníamos en el seno del partido, sobre todo la dirigencia nacional, es cómo hacer que todos los demás se sumaran. Ese era el gran reto. Y se dio. Sí. Se dio en un marco de mucha madurez política, de unidad, y obviamente estuvieron, pues, por ejemplo, Mariana fue la vocera, ¿no? Paco fue el coordinador del grupo de estrategia. Sí. Germán estuvo muy atento, revisando las estructuras de activismo y de acción electoral. Y bueno, pues todo esto abonó. Yo no sé si el tema de que se haya tomado lesión hasta el último momento por Alejandro generó que hacia adentro del partido, pues obviamente no se hubiera preparado la elección como sabemos hacerlo en el como partido, se debió hacer, con antelación, ¿no? Porque obviamente mucha gente pues ya había hecho compromisos con Paco, mucha gente ya había hecho compromisos con Germán, y a veces, aunque arriba tú hagas el clic, las bases siempre, a veces abajo permea, ¿no? Claro. Permean algunas cuestiones. Sin embargo, yo creo que la gran experiencia que podemos anotar de esta jornada es que efectivamente hay un priismo histórico, un priismo que si hubiésemos tenido el tiempo suficiente, lo hubiésemos podido desdoblar y obviamente tener muchísimos mejores resultados, ¿no? Son más de 250,000 votos. Ese priismo, si tú lo activas, si tú le das una responsabilidad, si lo apapachas, si lo aceitas, como decía Raúl, sin duda alguna tiene un potencial de crecimiento real, ¿no? Entonces, así fue como se dio. Muchos estuvimos, aun cuando fue algo que fue sorpresivo, porque yo recuerdo, a mí me citaron en el CEN ese viernes, y cuando me dijeron, tomamos la decisión que vaya Alejandro, le dijo, mira, le digo, es una muy buena decisión, ¿no? La verdad es que es un mensaje hacia la base militante, hacia las estructuras históricas, ¿no? Pero sí fue de bote pronto. Yo me acuerdo que ahí me pidieron que yo asumiera la responsabilidad de dirigir los destinos del partido, y llegamos y a los 2 días ya estábamos caminando, ¿no? Y fue muy de bote pronto. Y bueno, repito, hay cosas que a lo mejor si hubiésemos tenido más tiempo y más recursos, hubiésemos podido obviamente, sin duda alguna, potencializar, ¿no? Lo estoy viendo ahorita que ya que pasó todo, que estamos retomando muchas acciones, ¿no? De cercanía, sobre todo con la base militante. ¿Ves cómo la gente responde? Por supuesto. Acabo de tener antier, una reunión en San Martín Mexicapan en donde pues, hubo más de 500 priistas motivados y todo, y estamos haciendo ciertas estrategias que permean de manera inmediata, Raúl. Y si eso lo hubiéramos hecho en todo el estado con el tiempo suficiente, sin duda alguna. Y donde se está reactivando prácticamente, como tú lo dices, Javier, las estructuras del priismo, ¿no? El priismo de tradición. Y muchos se preguntan, porque a tu servidor a veces le llegan algunos comentarios en nuestros espacios informativos, ¿por qué no se hizo esto antes en el PRI, que prácticamente se mantuvo olvidado durante mucho tiempo, ¿no? Y por qué ahora lo que está logrando Javier Villacaña, porque tú eres el presidente, es el reactivar ese PRI que existía antes, ¿no? Bueno, hace mucho tiempo. Bueno, lo que pasa es que tiene mucho que ver con la formación de cada uno, ¿no? Con el estilo de cada uno. Yo creo que de las cosas que se fueron dejando a la vera del camino fue la comunicación, tanto interna como externa. 2, el tema ideológico. Hoy vimos cuánta gente se decía priista y tenía una convicción muy endeble, y al primer soplo volaron, ¿no? Y algo que yo de verdad no entendí por qué se dejó de hacer, y no he entendido, es la gestión. Es abanderar las demandas populares. Era lo básico y lo que hemos hecho toda la vida, ¿no? Y estuvimos empeñados siempre en estar en ese segmento, en donde hay que reconocer los programas electoreros y sociales de Morena a través del gobierno federal, pues impactaron en ese segmento que era PRI, ¿no? Hay dos programas que nos pegaron en la línea de flotación, que es la de los jóvenes
y que es la de los adultos mayores, Claro. que es donde el partido, y de la gente más necesitada sobre todo, que es donde el partido pues obviamente tenía su bastión, y es de donde obtenía la mayor parte de los votos. Y que son los sectores populares más amplios, así es, ¿no? Así es. Ahora, sin Poblacionalmente. embargo, se abre un nicho de oportunidad porque la clase media, que normalmente no vota o no votaba por el PRI, con todos los hierros, con todos los errores que está habiendo cometiendo el gobierno federal, están preocupados por el tema de la inseguridad, por el tema de la economía, y ahí tenemos una gran oportunidad para poder entrar y con propuestas muy claras, garantizarle a ese segmento que va a seguir manteniendo su estatus de vida, que es lo que a ellos les preocupa, ¿no? A diferencia de los otros segmentos, que es cómo voy a comer el día de hoy y de qué voy a vivir, aquí es quiero vivir como he venido viviendo hasta ahorita, en un esquema de seguridad, que puedas mandar a tus hijos a la escuela, que no estés en un brete de que vas a perder el trabajo porque la empresa cerró y todo eso. Entonces, hay un gran nicho de oportunidad que obviamente vamos a aprovechar, porque si nosotros logramos que ese segmento voltee, participe en un proceso electoral y vote por el PRI, no solamente va a ser competitivo el PRI, sino le va a dar la posibilidad de retornar y de recuperar muchos de los espacios perdidos. Puede haber sorpresas. Es correcto. Javier, antes de la toma de decisión, especialmente por el dirigente nacional del PRI, Alito Moreno, se tenía la percepción que la candidata natural, con todos sus asegúnes, ¿no? Podía ser la esposa del gobernador, Ivette Morán de Murat, Es correcto. toda vez que es innegable su activismo y su compromiso con la asistencia social y con la cercanía con la gente y el permanente recorrido por las 8 regiones del estado. Es algo que no se puede ocultar, Es correcto. ¿no? Desde tu perspectiva y dada la idiosincrasia de los oaxaqueños y dadas las circunstancias, hubiese sido, digo, el hubiera no existe y menos en política, pero hubiera sido una buena candidata. Sin duda, comparto lo que dices, Alfredo. Ivette es una persona súper trabajadora. Sí, innegable. Yo que he tenido la fortuna de ver y de ser parte en algunos casos de algunos gobiernos, no había visto en la primera dama esa visión que tiene ella de meterse con todo, de trabajar con todo y reconocerle, y yo aprovecho para hacerlo desde acá, que además de toda esa función que hace social, todavía tiene la función de ser madre, y la verdad quienes conocemos a sus hijos vemos que los ha formado de verdad muy bien. Yo creo que en su momento a ella, sin duda alguna, había sido una candidata. A lo mejor en la toma de la decisión tuvieron muy en cuenta, primero, pues que aun cuando ha hecho mucho trabajo, ella no es oaxaqueña. Y dos, que finalmente es la esposa del gobernador. Entonces, se le podían dar elementos a quienes en esa lucha que se da electoral pudiesen descalificarla, ¿no? Entonces yo creo que ella, en su momento, espero que siga vigente en los temas políticos, porque es una gran mujer, es una mujer súper chambeadora. Sí, de verdad, mis sí, respetos para ella. Bueno, lo que tú nos comentas, evidentemente, sí es el hecho, como oficialmente se dice que sucedió en la postulación. Pero bueno, hay quienes dicen que tienen otros datos, ¿no? Hay trascendidos. Y eso es parte de, Claro, de lo que aquí de la se charla. de lo que se dice, ¿no? Primero, bueno, dices que Avilés fue el mejor candidato por su presencia en el Estado. Y bueno, entiendo que cuando alguien tiene un trabajo partidista, pues evidentemente hace alianzas y hace amigos, Claro. amigos de todo tipo, porque creo que tiene amigos hasta en la cárcel, ¿no? Entonces, pues ese es un tema. El otro es que se ha comentado que ya para ese momento de las decisiones había cierta alejamiento, por decirlo de alguna manera, entre el dirigente nacional y el gobernador del estado, que generalmente siempre, por lo menos lo que nosotros conocemos del PRI, siempre son consensos amplios, es decir,
la palabra del gobernador de un estado cuenta frente a la visión también que tiene el PRI nacional, y que en muchas ocasiones la visión es diferente, pero quien tiene la mejor visión es quien está en situ, en la realidad. Gobernando. En este caso era el gobernador Murat. Ese es otro tema que también ha estado en el debate, por decirlo de alguna manera, que no era el candidato y que incluso se lo sacó de la manga un poco, no porque no tenga trabajo, claro, sino porque las condiciones estaban dadas en otra forma y orientadas en otra forma, y de repente viene un avión por Avilés y se lo lleva, ¿no? Y lo lleva volando. Hasta sin maleta. Lo lleva volando, ¿no? Había ya incluso quien estaba preparado para asumir, ¿no? Dicen que tú estuviste en la reunión esa del PRI. Sí, bueno, sí. Dicen que algunos llegaron ya de traje, tacuche, como dice aquí Alfredo, ¿no? Entonces, ahora, ese es un punto, ¿no? No sé hasta dónde tú tengas información, pero así es como se ha corrido esa versión. Y eso, de alguna manera, me parece que sí desvirtuó estados de ánimo. Tú comentas que todos se sumaron, es cierto. Al final. Pero finalmente no todos los que simpatizaban, creo que también ya de alguna manera lo dejaste entrever, se sumaron con los que simpatizaban con esos precandidatos. Abajo, precandidatas, pues, sobre todo los seguidores, ¿no? Claro. Segundo, creo que en el tema decía Reyes Heroles que en política la forma es fondo, ¿no? Entonces, como que la forma como el PRI designó a su candidato, independientemente de los valores personales del candidato, no fueron las mejores formas. Y entonces eso hace perder presencia, visión. Se perdió. Creo que no fue un proceso, desde mi punto de vista, totalmente aseado. Eso es lo que yo diría, por una parte. En las formas, Javier, claro. En las formas. Y luego el otro punto, que también tiene que ver, sí hay un desencanto en general, y tú lo apuntabas, el tema de la clase media, pero creo que el desencanto es parejo, tanto con políticas públicas actuales como también con el pasado. Y creo que ahí está el gran reto para recuperar espacios perdidos, porque claro, hay una evidente significación en el nivel de la votación que hubo en la elección. Es decir, entre los dos candidatos, pues apenas se superaron a Eviel en sus votos 600 y pico que sacó, pues, cuando él ganó. Entonces, creo que ese es otro reto, ¿no? Ese es un punto de vista con otros datos que se manejan. Mira, primero yo creo que es un mito genial el decir que hay una diferencia. Yo lo que viví yo, Javier Villacaña, ese viernes, que nos citaron al comité, estuvimos en el salón de expresidentes y fueron llamando a varios de los actores que estábamos ahí. Cuando a mí me llaman y me pasan a la oficina de Alito, estaba Alito con el gobernador, juntos, sentados en la salita. Ya los saludé, me dio mucho gusto verlos, los conozco ambos de hace mucho tiempo, y los dos me dan la noticia. Se tomó la decisión que vaya Alejandro Avilés de candidato, y dijo, oye, pues qué grata sorpresa, inesperada pero grata. Y entonces pues también me dicen, nada más que necesitamos que tú vayas al partido. Y yo recuerdo que dicen, no, le digo, pero ¿cómo? No, es que necesitamos que tú vayas. También te agarraron sin maletas. Y al final, te digo, se platicó con todos, y ahí hay que reconocer la gran capacidad política de ellos, del propio Avilés, porque de ahí ya no se soltó al grupo de aspirantes, el registro se hizo de manera conjunta, se incorporaron a gente que era necesario incorporar. El mismo Fraguas ya en la campaña estuvo metido haciendo... coordinando. No, y en el tema de la representación ante el órgano electoral. O sea, sí se dio. Obviamente que si esta decisión se hubiese tomado con tiempo, que es a lo que yo me refería, hubiera dado tiempo de permear bien abajo. De fortalecer. Porque es obvio, a ver, si yo quería y levanté la mano y empecé a caminar, hubo mucha gente que decía, voy contigo, ¿no?
y de repente cambian la película y va Alejandro, pues esa gente, aun cuando arriba haya mucha madurez y mucho profesionalismo y se sumen, de repente aquí abajo queda el resquemor, ¿no? Claro. El Y, estado de ánimo al el que estado de ánimo, ¿no? mencionaba. Pero eso era obviamente salvable porque cuando tú ves a con quien hiciste compromiso sumado al 100% y obviamente con un compromiso de futuro, pues empezabas a diluir ese malestar, ¿no? Que faltó tiempo, fue una decisión muy rápida y efectivamente yo hasta donde sé, se tomó obviamente esa decisión pues con varios elementos. Avilés creo que estuvo desde 2-3 días antes en la Ciudad de México, a petición del mismo Alito, a petición del mismo gobernador. Yo sé que se fue con él, ¿no? Que viajaron juntos. Ya no le perdieron el avión. No, viajaron juntos. Bueno, es que eso se decía, ¿no? A mí no me consta, pero... Y en ese contexto, bueno, se fueron construyendo las cosas. Yo no dudo que haya estado sobre la mesa el tema de Beth, repito, que es una gran activista, pero también los pros y los contras. Y lo decía yo al inicio de mi charla, esto pues tiene mucho que ver con las coyunturas, ¿no? No, y sobre todo con las aspiraciones presidenciales del propio gobernador. Yo no sé qué hubiera pasado si hubiera sido la candidata Susana de Morena, no lo sé. Lo que sí puedo decirte es lo que a mí me tocó vivir, y yo creo que en ese contexto se hizo una muy buena campaña. La verdad, eso del triple pegó mucho, vimos cómo empezó a levantar, y bueno, también a veces en esto tiene mucho que ver el recurso, tiene mucho que ver otra serie de situaciones. El tiempo. Los tiempos, ¿sí? ¿no? Yo por eso he sido muy, muy reiterativo en el tema de los tiempos, porque yo sé que si hubiese habido un tiempo mayor, un mes más, hubiera sido otro escenario, ¿no? Bueno. Javier, a propósito de los tiempos políticos y los ritmos, nos guste o no, y lo queramos o no, en el reciente pasado, en el presente ni en el futuro, las rutas son las alianzas, las coaliciones. Difícilmente un solo partido, bueno, con toda la fuerza que ha adquirido Morena por el efecto PG López Obrador, bueno, pues no va solo. Desde los datos que tienes, ¿qué impidió ampliar la alianza del PRI, además del PRD, por ejemplo, a Movimiento Ciudadano? O al PAN, que ha sido también... Exacto. ¿Por qué no logró aterrizar la alianza, exacto, PRI, PAN, o PAN, PRI, PRD? Mira, son de las cosas que ahí sí les voy a quedar a deber porque no estoy enterado a fondo. Nosotros veníamos de una elección extraordinaria en Jojo, en donde hicimos alianza, valga la redundancia, Nueva Alianza, PRD, PRI y PAN. Y ganaron. Y borramos a Morena y aliados. Nosotros traíamos esa visión de que era el ejercicio que se tenía que replicar para la elección a gobernador. Y la verdad es que no entendí finalmente por qué el PAN a nivel local no se sumó. Y sí hubo alianzas en otros estados que fueron obviamente muy productivas, también es así que se obtuvo el triunfo. Pero ahí era un poquito, de repente, el tema, cuando platicabas con la dirigencia local, decía, no, es que es la nacional, platicabas con la nacional, decía, es que la local. Y bueno, se les fueron los tiempos, ¿no? Se les fueron los tiempos. A mí me hubiese gustado mucho el de verdad repetir la alianza que se dio en Jojo. El PANAL estaba ya en una ruta, hasta donde yo sé, de ir con nosotros en la elección. Sucede lo de la maestra del Bester y se abren, ¿no? Entonces, son de las coyunturas que de repente se hacen presentes. Yo mismo lo viví el año pasado, en donde se hablaba de una coalición de 5 partidos que hubiera hecho interesante la elección a la presidencia municipal, y al final fue un relajo, ¿no? En el PAN se dio una decisión con Ale, que respeto mucho, y que bueno, yo nunca entendí qué pasó, ¿no? Pero al final nos pegó. Luego se dio un escenario entre las que iban a ser candidatas a la Diputación por el Distrito 14, que primero era Ale Rivera, luego resulta que no, luego que sí, luego que no, y nos echamos la elección, y no sabía yo esa semana con quién íbamos a estar de ese lado. Pero yo creo que, repito, son temas de tiempos. ¿En qué tiene que tener mucho énfasis el partido? En las afirmativas del propio INE, ¿no? Si el INE dice que tienen que ir 13 candidatos a diputados, desde ahorita hay que empezar quiénes son. Si tenemos que ver todo el tema de las cuotas, de que tiene que haber alguien así, asado, con ciertas características, tenemos desde ahorita que verlo.
Esa es obligación legal, ¿no? Así es, pero ¿sabes qué, Alfredo? Eso sí lo viví yo el año pasado. A mí me tocó ver mesas en el seno del partido en donde se estaban tomando decisiones a cuarto para las 12, vencía a las 12 de la noche el término y estabas moviendo candidaturas y obviamente esa gente, Pues así no se puede, ¿no? pues obviamente sale enojada y lo primero que trata de hacer es, ¿no? En el menos peor de los casos, no participar, ¿no? Así es, ¿no? ¿Cuántos de ellos de repente tomamos una decisión equivocada y se fueron al verde o se fueron a otro y nos ganaron, ¿no? Además, porque obviamente jalaron un buen voto. Entonces, lo que estamos haciendo ahorita en el partido es un profundo análisis de los actores, de obviamente tener premisas muy claras de quién quiere y quién puede, ¿no? De entrada, ¿no? Y obviamente con esto ya ir desde ahorita haciendo un trabajo en donde se vaya ya sembrando a quienes tienen una posibilidad real y no estar en una rebatinga en donde obviamente pues, siempre pierde el partido, ¿no? Yo vi en el caso de algunos candidatos a diputados que los bajaron para cumplir la cuota de género, pues obviamente se van enchilados, ¿no? Y son los primeros enemigos de quienes van a estar representándonos en un proceso electoral. Esos errores yo los tengo muy claros y espero no volverlos a cometer. Entonces estamos ya haciendo un trabajo de filigrana, viendo perfectamente quiénes tienen la posibilidad y además que quieran, ¿no? Y obviamente ir reduciendo todo a 1, 2, máximo 3 propuestas por distrito, por municipio. ¿Te refieres para lo que viene? Para lo que viene, para el 24. Perfecto. Porque hay un tema, y eso es cierto, la política nunca se agota ni se acaba. Ni hay derrotas permanentes, ni triunfos permanentes. Ni derrotas absolutas, ni triunfos permanentes. Eso es evidente. Categórico. Y lo hemos vivido. Sí. Es decir, hay ejemplos de eso. De sobra. De sobra, ¿no? 88, por ejemplo, Así ¿no? es. Distrito Federal, era Distrito Federal, pero Así en la es, Ciudad de México, ¿no? Arrasa el ingeniero Cárdenas, ¿no? Y llega, finalmente llega a la presidencia Carlos Salinas, llega Camacho a la jefatura del Distrito Federal, y viene el 91, ya tienen solidaridad, ya tienen reactivación, y arrasa ya tienen interlocución con los grupos que controlaban áreas importantes, zonas importantes. Camacho hizo un buen trabajo ahí en ese sentido político. Camacho fue un tipo un gran negociador, muy bueno, negoció con el propio López Obrador, ¿no? Con los barreneros, ¿no? Sí, con todos. ¿Y qué pasa en el 91? Es decir, Marcelo Ebrard, que era el hombre de confianza de López Obrador, de Camacho, va como cabeza de lista plurinominal a la Asamblea del DF, ¿no? Y pierde a todos, gana todos no los llega. distritos que había perdido 3 años antes o 2 años antes, ¿no? Así es. Aquí, Oaxaca, ¿no? Claro. 2006, Así es. la elección federal, pierden casi todos los distritos. Salvo uno. Eran 11. Creo que 2, el de Toledo y el de Pati Villanueva, ¿no? Creo que son ellos. ¿Ellos no llegan? Creo que sí. Sí. El de 11 pierden 9. Así es. Y bueno, el 2006, toda la confrontación, etcétera. ¿Y qué pasa en el 2007? Se recupera. Jorge Franco iba para ser diputado plurinominal, cabeza de lista, y no supuestamente llega. Ser el líder ahí, y gana el PRI todo. Y no llega. Entonces no hay historias. Todas las elecciones son diferentes. Todas vienen. En ese contexto, yo creo que vienen hechos relevantes para ustedes, ¿no? Este reposicionamiento del que tú hablas, yo creo que también va a tener que pasar por otras aduanas. La primera aduana, ¿qué va a pasar con la candidatura presidencial del actual gobernador? Porque otro tema que se manejó también dentro de la campaña y ya se ha planteado, el mismo Jara lo desmintió, pero se ha planteado, es de que esa cercanía, que además es correcta desde mi punto de vista institucional, pues una cosa es gobernar y otra cosa es política, pero el problema es que cuando hay procesos electorales, lo institucional se mezcla con la política y no encuentras dónde está la línea divisoria, ¿no? Es decir, es muy tenue, no está escrita. Y en ese contexto, el tema que se planteó de que había ya cierta negociación para que pues hubiera ciertas condiciones en la elección, que bueno, tanto de un lado como de otro se han desmentido,
Pero viene lo que viene. Ya el gobernador Alejandro Murat ha sido muy preciso. Yo vi una declaración de hace unos días donde él dice: yo voy por la candidatura del PRI, por todas las alianzas que se puedan construir. ¿Eso cómo va a impactar? Uno. Dos. Antes decir el presidente del PRI o el PRI en el gobierno es uno. Y obviamente se consensan las decisiones y hay un líder que es el gobernador. Ahora ya el PRI no va a tener ese liderazgo. Ya no tiene un primer priista. Un primer priista. Vienen otras condiciones. Partiendo de la base de lo que incluso tú estás comentando, de cómo luego a veces hay resabios, hay dolores, hay rencillas, hay visiones encontradas, que muchas veces no deberían ser, porque a la política hay que entenderla con altura, ¿no? El pensar que hay que estar cobrando afrentas personales, a mí me parece que es una equivocación absoluta en política, ¿no? Es decir, está mal. Pero y en los conflictos todos pierden. Todos pierden. Pero en este caso, ¿qué pasa contigo? Perdón, que te lo pregunte así. ¿Qué va a pasar contigo? ¿Qué va a pasar contigo? Porque, bueno, evidentemente, por lo que estás comentando, estás haciendo tu trabajo. Estás incluso resanando heridas anteriores, incluso hasta económicas, ¿no? De multas que traían arrastrando. Hemos estado pagando multas, laudos, ¿no? Pero mira, a ver, yo creo que cuando tienes clara la ruta, efectivamente pareciera que no va a haber ya un primer priista, pero sin embargo tengo que decirlo con mucha claridad, yo creo que él nunca deja de ser parte de, y lo que tenemos que tener es esa ruta que nos permita generar consensos, ¿no? Que las decisiones en el seno del partido se tomen de manera colegiada. Afortunadamente para el 2024 tenemos muchos cajones en donde sin duda alguna se pueden hacer compromisos con grupos representativos al interior del partido. Y es lo que vamos a hacer. Sí estamos pensando en darle una verdadera importancia al Consejo Político Estatal. Sí quiero retomar los consejos políticos municipales para que quienes aspiren a ser candidatos a ediles tengan obviamente un consenso, evitar esos desgastes, como lo decía hace rato, de tomar decisiones al cuarto para las 12, cuando tenemos tiempo suficiente para ir haciendo análisis de perfiles y en cada uno de los 153 municipios que se eligen por partidos políticos, tenemos el tiempo suficiente, tenemos suficiente capital humano y obviamente estaremos tomando decisiones pues de la mano de los grandes actores políticos, ¿no? Los exgobernadores y todos los que obviamente puedan abonarle a la grandeza del partido. ¿Qué sucedió en estos tiempos? Pues a lo mejor dejamos de tener esa práctica, ¿no? De consensar. Yo me acuerdo que es también parte del estilo, ¿no? Hay gobernadores que se sentaban a la mesa y te decían, oye, ¿cómo ves esto? Hay otros que te mandaban traer en lo particular, ¿no? Y hay otros que ya tenían clara la decisión, porque pues obviamente también tienen sondeos y tienen una serie de elementos con los cuales obviamente basar sus decisiones. Yo creo que tenemos muy claro es el consenso. Y ahí yo creo que el partido se va a reposicionar porque enfrente no estamos viendo más que a los mismos actores que estuvieron en el 2010. Actores que en el momento que estuvieron no cubrieron las expectativas y yo creo que va a seguir siendo la misma, ¿cómo dicen? La misma gata pero revolcada, ¿no? Entonces vamos a esperar y nosotros al seno del partido tenemos que hacer la chamba, tenemos que ver los temas de afiliación, tenemos que restablecer la estructura. Hay estructuras que se formaron, que no sirvieron, hay que cambiarlas. Y yo lo que sí hace que me sienta motivado es que veo ese prisma histórico, que sí es cierto, tiene una característica, si no vas y lo tocas, no viene solo, pero ahí está, ¿no? ¿Y va a haber Javier Villacaña para cuándo? ¿Hasta para cuándo? Mira, bueno, ¿tu periodo cuándo termina? Mira, estamos ahorita en el tema de la elección, en el marco, puede quedarse hasta que se cumpla el periodo de lo que es 2024. Okay. Sin embargo, no sé si esto vaya a ser así. Yo nunca he necesitado un cargo para hacer trabajo del partido y ojalá me dé tiempo de sentar las bases de esa ruta que se tuvo que retomar y la que estamos hablando,
Pero afortunadamente, pues al interior del partido creo que tenemos muchos amigos que comparten la visión. Y si ya no me toca a mí, quien pueda llegar, pues obviamente que siga por la misma ruta. Fíjate ¿no? que lo que estás planteando de construir candidaturas con tiempo Es muy importante. Es básico. muy importante. ¿eh? Sí, es básico. Es decir, yo ya he escuchado, también ya Ujú. dicen, ¿no? Claro. Que ya están apuntados, por ejemplo, en el tema de la presidencia municipal de Oaxaca, varias personalidades, hombres y mujeres. Pues a lo mejor valdría la pena que iniciaran un proceso ya De transparencia. porque, a ver, decir yo quiero, pues ¿qué tiene? Por el No, contrario, no, te, pero- te legitima, te ¿no? valida, ¿no? Claro. Lo comentaba yo el otro día con una persona, no voy a decir su nombre porque fue una conversación Privada. personal y hay que ser cuidadosos, pero le decía, bueno, tú quieres, es que no he decidido si la presidencia o quiero buscar el Senado o a lo mejor ir por un distrito. Digo, pues perdón, No, vale. pero te estás tardando, Así es. decide por dónde quieres ir porque empiezas a construir. Y levanta la Sí. mano, ¿no? Si, por ejemplo, quieres ir por la presidencia municipal, pues ya, posiciónate. Ahorita Claro. hay temas, siempre va a haber temas Claro, para debatir. Pero para además eso es lo que da vida a plantearlo. un partido, Raúl. O sea, a ver, claro que nos encanta la idea de que haya varios aspirantes, ¿no? Y todos van a hacer su chamba y al final el más competitivo tiene que ir a la cabeza, ¿no? Lo que no se vale es que te metas en una dinámica en donde el destino final sea la confrontación, ¿no? O la descalificación, ¿no? Yo Sí. creo que aquí, con reglas muy claras, lo acabamos de vivir en Diálogos por México, ¿no? Levantaron la mano ¿cuántos? Sí. Y los escuchamos a todos y me gustó mucho la visión de futuro que tienen 2 o 3, unos más, otros menos en cuanto a... Ahí donde se apuntó Beatriz, ¿no? Beatriz, Claudia Ruiz. respetos, Claudia Ruiz, Riquelme, el Propio gobernador, gobernador. ¿no? Sí. Ildefonso Guajardo, Urría. O sea, tuvimos una pasarela en donde el primer mensaje es, wow, tenemos para Claro, darle repartir. hay cuadros, ¿no? Hay con qué. Hay con qué. También Eso es Alito lo se ha primero. presentado todavía, ¿no? Ya no. No, digo, no sé, pero ahí no participó. él no participó como En ponente. total. No, él no participó como ponente. No, me tocó escuchar a Beatriz, wow, de primera. Bueno, Beatriz y tiene- con una gran carga ideológica, de ¿eh? primera, de Sí, primera. ¿no? tiene. Esa El es una gran gobernador ventaja. igual, mi respeto. Y el de Alfonso, para mí en lo particular, yo siempre había ubicado el de Alfonso Guajardo como Más técnico, ¿no? Exacto. Pero no, fue muy Una muy sorpresa, grato, una el sorpresa. secretario de Economía, discurso, ¿no? Sí, Sí, ¿verdad? bueno, Sí, negoció negoció el TLC. pero yo lo ubicaba ahí, En otra área, sí, técnico, en ese técnico, ¿no? ámbito. Y de repente, mira, no, pues no era nada más lo que yo pensaba, ¿no? Sí, sí, sí. Tiene una Urría también, formación. muy bien. Ah, no, Urría. No, es Claudio otra cosa. también. Entonces creo que el primer buen sabor de boca es, oye, wow, tenemos muchos cuadros, ¿no? Claro. Y eso se tiene que replicar. Ahora me estaban comentando que se va a hacer eso, pero en cada una de las 5 circunscripciones. Y eso está Es sensacional. saludable. Y al final, pues obviamente tú vas a tener muy claro cuáles piensas Claro. tú qué visión del México que te están planteando es la que más te conviene, ¿no? Pero de que tenemos cuadros, igual en Oaxaca tenemos gente muy valiosa, ¿no? Para la presidencia, ¿quiénes sé? Yo más o menos checado que quieren, puede estar Mariana Benítez, Mariana Nazar, Gaby López, o sea, hay mucha gente. Y afortunadamente tenemos muchísimos, yo le llamo muchos cajones en donde podamos hacer ese tipo de compromisos. Y mira aquí y allá, ¿qué era lo que hacíamos antes del partido? ¿no? Así es. Claro. Ayúdame y va a sacar, ¿no? Y si le entrabas con gusto. Nadie a estas alturas va a emboletarse en un proyecto político si no tiene obviamente un acuerdo, ¿no? Es que eso fue lo que le dio Una esperanza, la vigencia sí. de tantos años Así al es. PRI. Claro, Es decir, que siempre había un sistema, claro. digamos, Mérito. en el buen sentido, Sí, de compensación. meritocrático. ¿no? Sí, De compensación. claro. Ayuda si te No te toca. ¿no? tocaba una candidatura, pero te podías ir a otra parte. O a la otro administración pública. Claro, Claro. la administración. Es correcto. Pero además se respetaban trayectorias. Es correcto. Había un escalafón, de hecho, ¿no? Porque empezaban la mayor parte desde abajo, en Desde diferentes jóvenes. sentidos, desde jóvenes, ¿no? Sí. Algunos tal vez pintando barras o creando importa. propaganda, pero otros también en el debate, en la Así actitud, en la discusión, en la búsqueda En el de... análisis. Y ese trabajo, Raúl, se refleja en un sondeo. Sí, sí, sí. Y eso es lo que se tiene que hacer. Claro. No se trata de inventar el hilo negro, pero obviamente tu gran responsabilidad
al estar al frente del partido, saber, espérate, mira, sí te alcanza para esto, ¿no? Ya que está. Sí, ¿no? seamos realistas, ¿no? Eso es fundamental. Oye, es la primera vez que tengo una posición, ya quiero ser senador, pues está cañón, ¿no? A propósito de realismo, Javier, una circunstancia que obligadamente tendrán que respetar es la paridad sustantiva. Ahora sí, ya por obligación legal, Está legal. eso cambia el escenario. Sí, pero si tienes el tiempo suficiente para hacer el Para análisis. analizarlo, claro. Y para claro. decir, a ver, acá puede ir fulanita, aquí perenganita, por su propia trayectoria, su propio mérito. Yo no soy de los que creen en las cuotas, yo creo en las capacidades, ¿no? Y yo creo que hay mujeres Y en la muy competitividad, ¿no? claro, mujeres muy brillantes en el seno del partido. Y bueno, hay que tomarlas en cuenta, pero hay que hacer esa chamba, ¿no? Ese análisis. Por supuesto. Te digo, a mí me tocó ver cómo de repente en algunos dices, es que, ¿no? Hay que cambiar aquí. Nos tocó, es eso que te decía hace rato del año pasado, de que hubo una disputa ahí en las en el distrito 14 que le tocaba al PAN. La zona norte. Se derivó de una afirmativa que saca el INE de que tenía que ir una mujer joven. Así es. Y entonces ahí se dio el relajo, nos echamos toda la campaña con el relajo, ¿no? Porque ya estaba la candidata, la bajaron, subieron a otra, se inconformó, le dieron la razón, la bajaron a la que estaba, y así nos pasamos la elección. Obviamente que yo lo que no deseo, no quiero y voy a echarle todos los kilos para que esto no suceda, es que caigamos en ese tipo de cosas, ¿no? Porque además, mira, si tú ya le dijiste a alguien, órale, éntrale, camina, y de repente lo bajas al cuarto para las 12, pues se va enchilado. Claro. Y atenta contra el propio partido, y si los otros partidos están esperando, cachando, lo agarra, pues obviamente genera un hoyo al partido. Y yo creo que esto lo hemos evitado, como decía Raúl, con esa práctica ya muy añeja de consultar, de sumar, de construir, de acomodar las piezas. Lo sabemos hacer, y yo creo que esa es la ruta para que de entrada en los procesos podamos, en el proceso que viene en el 2024, podamos entrar como un bloque sólido, ¿no? Hay un fenómeno interesante que ha pasado desapercibido o no del todo valorado. El gobernador electo ha sido muy reiterativo en el sentido de que no solo no traerá funcionarios de fuera, sino no reciclará, y que son bienvenidos los priistas, pero tienen que formarse en la fila, y eso les resta posibilidades de poder acceder a una posición o política o administrativa. Y en otras entidades se está dando el fenómeno al que quiero referirme, en el sentido de que al ver esa realidad, varios, por no decir muchos, se están retornando al PRI, ¿no? Es decir, de donde emergieron, de donde salieron. Pudiera darse ese fenómeno en Oaxaca, sobre todo con estas acciones y estos programas de acercamiento con la gente y de reconocer su trayectoria y valorarlo. Mira, yo creo que vale la pena reiterar lo que te decía hace ratito. Yo no veo caras nuevas, muchos de los que van a estar estuvieron en gobiernos anteriores, ¿no? Jesús, el propio Salomón, ¿no? Jesús Romero, ¿no? Muchos de ellos ya eran actores políticos. Por supuesto. No estamos viendo el arribo de gente que nunca haya estado en el escenario político. Entonces, nos conocemos, sabemos quiénes son, sabemos sus virtudes, sabemos sus defectos, sus limitaciones. ¿no? En el caso ya específico de lo que tú dices, de muchos que esperaban allá, pues bueno, la verdad es que ojalá cumpla lo que dice Salomón, porque pues algunos de sus hermanos andan precisamente haciendo lo contrario, prometiéndole a las estructuras del PRI que se vayan para allá, que les van a dar chamba, ¿no? Entonces, al que fue endeble en su convicción partidista, pues obviamente existe una posibilidad remota de que regresen al partido, pero tendrían que regresar a esa escoleta, ¿no? Porque obviamente lo primero que se tiene que premiar en el seno del partido es la lealtad, ¿no? Lo decía Luis Donaldo Colosio, los tiempos difíciles son tiempos de valores esenciales, y no hay valor más esencial que la lealtad. El que es leal con su partido, el que es leal con su religión, es leal consigo mismo. Y eso se tiene que tener. Eso es congruencia, ¿no? Claro, ¿no? Yo así lo veo. Muy bien. Señor, pues
Como tu servidor siempre lo ha comentado, desafortunadamente en el tiempo digital y no digital, nuestro peor enemigo es el tiempo. Y sobre todo tú también que tienes actividades importantes el día de hoy. Pero fíjate que para cerrar, por decirlo así, de todo lo que has comentado, Javier, estás retomando con las acciones que ha venido realizando ya el partido bajo tu mando, pues está retomando ese viejo PRI, vamos a decir, ¿no? Y me tomo el atrevimiento de comentar de que en las gráficas, en las notas, en lo que se ha manejado, incluso en ese noticiero que tienen del PRI, el NotiPRI, estoy viendo a las instalaciones del partido, unas gráficas que nos mostrabas hace un momento, en ese partido, de que la última vez que lo vi así era cuando estaba al frente un extraordinario gran amigo y que lo saluda donde se encuentre, Aquiles López. Cuando estuvo Aquiles y yo tuve la oportunidad de estar ahí en el partido, era cuando yo veía ese partido con gente en el primer patio, en el auditorio, en el segundo patio, en las oficinas, y salía y atendía a todos, ¿no? Es la misma situación que estás manejando. Voy a lo siguiente, Javier, y como lo comentaba hace rato mi hermano Raúl, bueno, ¿qué viene con Javier? Si tú permaneces hasta el 2024, pues va caminando y sigue caminando el partido. Como tú dices, sí, hay gente importante y hay gente de convicción partidista. Pero si tú te vas en el momento más importante, por manejarlo así, ¿tú crees que en realidad este camino continúe para el partido? Porque yo siento que estas derrotas últimas que ha tenido el partido ha sido porque se olvidaron de las bases, cosa que tú estás recuperando. Pues tiene que ser obligado para quien aspire a estar en el partido, porque los verdaderos dueños del partido no son quienes coyunturalmente estamos en la dirigencia, son la militancia. Exacto. Yo tengo un área, desde que llegué, de contacto directo con los comités municipales. ¿Qué les hace falta? Tienen sus nombramientos tan completos, ¿no? Acabamos de armar, de designar a Juan Rosas, que es regidor de la ciudad, como el secretario de enlace con regidores síndicos en los municipios en donde no somos gobierno, porque también sé que esa gente, si no la acompañas, pues no va a hacer un buen papel, o al rato incluso acaba pasándole todo a quienes son presidentes municipales de otros partidos. La idea de esta secretaría es formar el Consejo Estatal de Regidores y Síndicos que les permita tener acompañamiento jurídico, capacitación, que el punto o la iniciativa que se presentó en Oaxaca y fue benéfica, lo repliquen en Salina Cruz. O sea, estamos en esa dinámica. Vamos también a hacer el Consejo Estatal de Autoridades Municipales priistas. Entonces, realmente es volver a estar con la gente. Esto nos va a permitir, por un lado, fortalecer la comunicación, ¿no? Es la primera vez que yo tengo en un sistema todos los que fueron representantes de casilla, los representantes generales, y con un clic les hago llegar un mensaje. Les acabo de mandar una carta a los regidores, les acabo de mandar también a los representantes, no nada más irlos, tocarlos, llamarlos el día de la elección y después olvidarte, estar en permanente contacto con ellos. Estamos además por sacar la primera Gaceta Digital dirigida a los militantes, ¿no? O sea, tocando a la gente. El partido es de ellos y lamentablemente ya en el quehacer político fue en quienes menos pensamos, en quienes menos tocamos. Y yo creo que eso es, el retomarlo es un acto de justicia, pero además de consolidación del propio partido, porque ellos son los dueños, ¿no? Sí, y además, en la medida que jalemos esa militancia, en la medida que esa militancia vea al partido como una instancia otra vez de gestión, ¿no? De respuesta, y además aprovechar esa coyuntura para fortalecer los aspectos ideológicos, habremos obviamente subsanado los errores que se cometieron en esos tres grandes rubros y que lamentablemente nos pasaron la factura. Indiscutiblemente, y ahí están los resultados, ¿no? Y otro de los temas que comentabas hace rato, Javier, y que lo reafirmaba mi hermano Raúl Herrero, era lo que dices, ir construyendo esas candidaturas, ir consolidándolas, porque yo siento de que si se empieza a hacer eso nuevamente, al final, esas sorpresas como las que se tuvo en esta última elección, servirían para sanar esas heridas y esas cicatrices de la manera más rápida, claro, y verdadera. Porque sí es cierto, uno cuando ve y le dijeron y vas a estar acá y de repente le dices al cuarto para los, ¿sabes qué? Siempre no vas, Merlín, pues obviamente que termino encañonado, ¿no? Claro. Y aunque yo diga, no, sí, me sumo y aquí estoy y me voy con mi candidato Alfredo,
Sí, pero por bajito del agua le estoy poniendo las por tu piedras, apoyo. ¿no? Ya me destapó. No, ya, claro. Pero por abajito le estoy poniendo la piedra, ¿no? Dejas fuera. No. Indiscutiblemente que ustedes ya los tengo en un lugarcillo. La planilla alcanza para todos. Muchas gracias. Es que estoy retomando lo que está está haciendo bien. ahora Javier, ¿no? Ok, O sea, no se pierde, nadie pierde nada. Eso ¿No? es. Aquí está. Todo es democrático ya en el PRI, incluso hasta quién va a ganar el altar de muertos, el concurso del altar de muertos, ¿no? Porque vas a invitar a varios actores. Claro, pequeños es más, para que sean jurados, ¿no? estábamos platicando con algunos medios, con algunos amigos de los medios. Le digo, oye, es importante que participen. A ver, ¿cuántos amigos se fueron por los COVID? Porque ese es el sesgo que le dimos. tema. ¿no? Sí. El tema es, hoy es Rendirles tener un homenaje. un homenaje, ¿no? Claro. Narciso, José Luis, ¿no? Sí. Varios. Abundio. Abundio, Roberto ¿no? Molina. Molina. Claro. Entonces es simple y sencillamente estar atendiendo a la gente. Y porque además el tema, pues no nada más es hacer el tema de los altares, es convivir, es preservar la tradición. O sea, lo más Y padre. escuchar a los Claro, asistentes. Claro, lo más padre, además de poder estar ahí viviendo las tradiciones, pues es la convivencia, es echarse el chocolatito con pan, ¿no? Claro. Además, no es por nada, pero fíjate que el pan que están haciendo ahorita, de verdad, qué bueno está, ¿no? Ayer que te digo, iba yo para de la vía, una de las participantes en el curso, El sí, hicieron viernes. 3 cursos ayer, no, antier, sí, cierto, el viernes, agarró y me llevó un pan, calientito, así sacado del horno, pues imagínate, ¿no? Entonces, este sábado 29 aprovecho para invitar a toda la gente que quiera acompañarnos. Va a ser el concurso de tapetes alusivos y el tema de los altares, en donde pues obviamente estamos invitando a diferentes organizaciones y demás. Yo creo que sí vamos a tener unos 15, 20 altares. Y bueno, me acaba de dar un tip, Alfredo, para pedirle a 2 o 3 amigos empresarios todo que puedan ser los jurados, ¿no? Claro. La premiación, el primer premio creo que son 5,000 pesos, ya tenemos los patrocinadores, el segundo son 3,000 y el tercero 2,000, que más allá de lo económico, Exacto. es la convivencia. Por supuesto. Y el reconocimiento. El reconocimiento. Eso era lo que hacía falta. Pues estamos cerrando, mi hermano Raúl. Creo que ha sido muy, muy a gusto esta conversación aquí. Muy enriquecedora por este acercamiento que estaba pendiente además, ¿no? Sí, siempre Y sí. con esto pues prácticamente estamos cerrando los análisis sobre las sucesiones. en los estados, pero sin duda como Oaxaca es una mira, a partir del próximo lunes ya habrá algunos Otro otros tema temas interesante. que tocar, ¿no? Pero Así te es. agradecemos mucho tu presencia. Bueno, el agradecido soy yo, de verdad, es un gusto estar con amigos tan entrañables. Permítanme felicitarlos por este ejercicio, felicitarlos por todo lo que han hecho, por la trayectoria que tienen, ¿no? Oaxaca, sin duda alguna, está de fiesta por tenerlos a ustedes en proyectos tan importantes como este de Oaxaca en la mira. Muchas gracias, Gracias, muchas Javier. gracias, Cornelio. Muchas gracias, Alfredo. Con afecto. Y muchas gracias a toda la gente que nos ve. Estamos cerrando, hermano, nuestro programa. Una lección de vida muy importante es precisamente que los actores políticos, con humildad, con inteligencia, Bajen de la con nube. civilidad, exacto, en esos términos coloquiales, bajen de la nube al programa Oaxaca en la mira, ¿no? Independientemente de que tenemos nuestras propias convicciones político-ideológicas, bueno, eso no riñe con esta apertura de pluralidad, de escuchar puntos de vista, opiniones, que finalmente enriquecen los propios, ¿no? Claro. Así es que reiteramos a nombre de esta alianza de medios, con Raúl, con Cornelio y conmigo, pues esa apertura y esa invitación general a todos los actores políticos de todos los partidos, de todas las corrientes. Indiscutiblemente. Y aquí está, y me uno a esta invitación de mi hermano Alfredo, porque hay 4 comentarios que ya los subiremos a las redes, precisamente de compañeros periodistas en la Ciudad de México, que le decían a su servidor, ¿y por qué no ha ido bueno, ahí se lo manejan así, ¿no? Dice, ¿y por qué no ha ido tu gobernador? ¿Qué no que quiere ser presidente de la República? La invitación está abierta para el gobernador y para, Una vez más. y para todos, ¿no? Una vez más, aquí está y públicamente se la hacemos, la invitación al gobernador del estado, Alejandro Murat. Y al que viene. Y al que viene también, ¿no? Por supuesto. Porque pues ya estuvo por acá uno de sus hermanos y platicamos muy amenamente y está abierto también para todo el que quiera participar
y estar con nosotros acá, porque Oaxaca en la mira cómo abre los espacios sin distingo alguno. Y por eso estamos unidos, 3 medios de comunicación, que su servidor siempre lo repite, aunque se tenga otro permeo en el medio y sobre todo en el medio político en México, de que nuestro gremio es el más difícil. No, también nos unimos y trabajamos muy a gusto con mi hermano Raúl Castellanos de Regeneración MX, con mi hermano Alfredo de Mujeres, y su servidor ahí con SMC Noticias. Perdón, es regeneración.com.mx. Porque ¿no? MX es el oficial. Sí. Bueno, a lo mejor también es tuyo, hermano, y no lo sabemos. Pudo haber sido. Cuando nosotros registramos el dominio de internet, también estaba regeneración.mx. Libre, sí. Pero dijimos, bueno, pues regeneración.mx, ¿no? Y después pues lo registró Morena, ¿no? Por eso es que te aclaré. Pero acuérdate que las copias nunca son buenas, ¿no? No sé, man. Yo no entro en debates. Cuando lo tengamos que debatir eso, no debatimos. Pues aquí estamos, mis queridos amigos, amigas. Javier, muchas gracias. Hermano, muchísimas gracias. Tantos años de no verte, ahí luego platicamos. Siempre será un gusto. No, porque, bueno, ahí estamos precisamente con grandes amigos y también les hacemos patente de que a los comentarios que han llegado, las sugerencias, de que sí, es interesante los invitados que hemos tenido. Seguiremos teniendo invitadazos como su servidor lo maneja, porque no es lo mismo los decires a que quienes lo viven se lo digan a ustedes. Y así como hemos tenido los otros invitados, así Javier hoy ha dicho lo que él ha vivido de su propia voz, y eso es Oaxaca en la mira. Muy valioso, ¿no? Muchas gracias. Sin duda. Mira, qué interesante sigue todo esto. Nos estamos viendo, nos estamos escuchando en el próximo Oaxaca en la mira, el próximo lunes, como todos los lunes, a partir de las 6 de la tarde, en las 3 plataformas informativas de sus servidores y amigos. Raúl, gracias nuevamente. Gracias, Javier. Hermano Alfredo. Muchas gracias. Javier. Gracias, Javier. Gracias. Hasta la próxima. Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presentó